El mundo allá arriba no ruge, silba. El viento corta como vidrio mientras la montaña vieja y sagrada oculta sus abismos bajo un manto blanco. Es de madrugada cuando el cielo truena sin relámpagos. Una pared de nieve recién desprendida se precipita por un canalón como una bestia ciega. Más abajo, sobre una cornisa estrecha, un fantasma de pelaje pálido se congela un segundo. Un leopardo de las nieves adulto, musculoso y silencioso, con la cola gruesa enroscada como cuerda de montañista, siente que la montaña cambia de respiración. En el filo opuesto, posada como un estandarte de oro vivo, una águila real, alas inmensas, ojos de brasa, vigila el valle. Ella conoce las corrientes invisibles del aire tanto como él conoce las sombras de la roca. Son rivales antiguos, dos soberanías. Él la ha visto lanzarse como cuchillo sobre crías de íbice. Ella lo ha visto derrapar en la nieve como sombra líquida. Ambos se respetan, a distancia. La avalancha no les concede ese lujo. El estruendo despierta cascadas de hielo. Una lengua de nieve se desprende arriba de la águila, otra sobre el leopardo. El mundo se vuelve polvo blanco y sonido sordo. El felino salta hacia un resalte, falla por un suspiro. Sus garras prensiles raspan granito helado. La águila, atrapada por el torbellino, pierde sustentación. Un ala se golpea contra la roca. Plumas doradas vuelan como chispas en una fragua fría. Cuando por fin el rugido se apaga, quedan dos figuras encerradas en una trampa de piedra. Una repisa inclinada, flanqueada por paredes verticales y coronada por un alero cargado de nieve a punto de ceder. Más arriba la salida está bloqueada por un bloque de hielo. Más abajo, nada. Vacío. Se miran. El leopardo con el hombro izquierdo magullado respira con bruma. La águila con el ala derecha semirrígida pica el hielo con el pico, furiosa. El viento regresa, cortante. El pronóstico es sencillo. Si no encuentran una forma de salir juntos, amanecer no los encontrará con vida. Si esta alianza imposible te intriga, suscríbete ahora para no perderte cómo termina esta historia y cuéntanos tu ciudad en los comentarios. En estas montañas, al leopardo de las nieves le llaman de 1000 formas. Espíritu pálido, sombra con corazón de hielo, paso sin huella. Pero él sí tiene nombre en la lengua del viento. Lo llaman quemaluz, porque a veces, cuando el sol cae oblicuo, su pelaje moteado quema la vista con destellos plateados. Quemaluz aprendió de su madre a leer la montaña como se lee un texto sagrado. Los aludes tienen gramática, las grietas tienen acentos, los vientos poseen dirección y oración. Su territorio es un poema de piedra y hielo. Canchales donde crujen las lajas, corredores como dagas, cuevas con olor a salitre antiguo. Caza íbices y varales con paciencia de relojero. Se mueve con economía de gesto. Cada salto mide distancia. Cada quietud mide intención. No desperdicia calor ni vértigo. De pequeño, su madre le enseñó 3 reglas. No confíes en la nieve nueva. Honra el borde y no persigas sombras del cielo. La tercera regla nació de un drama. Una águila le arrebató a su hermano cuando eran cachorros. Quemaluz creció con ese recuerdo incrustado, una astilla en el alma. Desde entonces, cada vez que la sombra alada cruzaba el valle, su lomo se erizaba. Rivalidad. No odio, pero sí una deuda silenciosa con los cielos. Los picos dorados eran advertencia, y él respondía con silencio y dientes. Aún así no es un tirano, es un guardián taciturno. Bebe nieve derretida, duerme hecho ovillo en un nicho de roca, guarda calor en la cola. Conoce el crujido exacto que anuncia un quiebre del cornisón. Conoce el olor metálico del clima que cambia. Esa mañana, sin embargo, hasta él fue sorprendido. La avalancha no era la primera del invierno, pero sí la más baja, la más traicionera. El Himalaya en invierno no concede errores. El aire es tan delgado que el silencio hace ruido. Las aldeas abajo parecen collares de oración derramados sobre terrazas antiguas. Más arriba solo hay roca, hielo, viento y los espíritus que los pastores juran haber visto. La nieve de la noche cubre huellas y abre caminos falsos. Las cornisas son trampas de azúcar. Las grietas, bocas azules que invitan con belleza mortal. El sol engaña, calienta la piel, ablanda la capa superior y al caer la tarde la congela de nuevo en una costra traicionera. En ese teatro delgado, cada actor está hecho para sobrevivir. El íbice con pezuñas que agarran lo imposible, la perdiz himalaya que se oculta bajo el polvo, el zorro tibetano de ojos oblicuos que roba ecos. Y en el cielo, la águila real,
Señora de corrientes, conoce los torbellinos que nacen al ras de las crestas. Sus alas, más anchas que un abrazo humano, le permiten planear sin gastar una gota de fuerza. En esa altura, la cooperación no es una virtud, es una anomalía. Pero la montaña ama las anomalías. Sabe unir lo que la costumbre separa. El derrumbe los atrapó en una repisa inclinada como una lengua de piedra resbalosa. Sobre sus cabezas, un coronamiento de nieve colgada se balanceaba, crujiente con cada ráfaga. A la izquierda, una pared lisa con cristales de hielo. A la derecha, un diedro cerrado. Hacia arriba, un tapón de hielo consolidado. Hacia abajo, 100 metros de vacío perforado por dientes de roca. La águila, reina dorada para los pastores, intentó abrir las alas, pero el ala derecha dolía como hierro frío incrustado en carne. No podía despegar. Picó el hielo tratando de tallar una rampa. El leopardo la observó con atención de cazador y temblor de animal que mide riesgos. Si la atacaba, quizá la mataría. Y entonces quedaría solo, con el cornisón a punto de partirse, sin poder trepar por el hielo vítreo. Si la ignoraba, morirían ambos cuando el sobrepeso hiciera ceder la cornisa. El viento trajo granos de nieve que pinchaban. La temperatura caía. El frío, en la montaña, no solo resta calor, roba voluntad. Quemaluz lo sabía. También sabía leer estructuras. La repisa tenía un punto donde el hielo era leche cruda que podría ceder a golpes rítmicos. La águila tenía el pico para cincelar. Él tenía las garras para anclar. Se acercó, paso a paso, con la cola alta para balancear. La águila se erizó, abrió el pico como cuchillo y soltó un chillido que hizo vibrar los granos de nieve en la repisa. El leopardo se detuvo sin bajar la mirada. Retrocedió un palmo, un gesto que decía: no soy presa, no soy amenaza, soy peso y tracción. Entonces hizo algo que ningún pastor había visto ni contado. Clavó las garras delanteras en la piel de hielo y con las traseras se posicionó como ancla. Se quedó así, inmóvil. La águila entendió el dibujo. Saltó hacia el punto blando del hielo y siguiendo el compás de la respiración del felino golpeó. Pico, pausa, pico, pausa. El leopardo ajustaba su peso para que el eco del golpe no sacudiera la cornisa. Después de 20 minutos la rampa sugerida apareció, un surco que podría convertirse en canal de salida. Pero faltaba lo peor. La cornisa de arriba crujía con cada golpe. Bastaba un error para que todo el techo se viniera abajo. Una pequeña réplica de la luz sacudió el aire. La águila patinó. El leopardo, en un acto que reescribió sus propias reglas, la sujetó con la boca por las plumas de la espalda para que no cayera. Ni apretó ni desgarró. Sostuvo, como si sujetara a un cachorro en traslado. La águila quedó inmóvil, más por sorpresa que por miedo. Cuando el temblor cesó, se soltaron. Se miraron sin ceremonia. En la montaña, los pactos no necesitan palabras. La amenaza secundaria apareció desde abajo. En el vacío, un quebrantahuesos, buitre barbado, espiraleó, curioso. No atacaría animales vivos, pero su presencia anunciaba un banquete que no querían protagonizar. El tiempo allá arriba se había encogido. El plan era tosco pero claro. Abrir una zanja en la capa de hielo, crear una rampa oblicua y con el leopardo empujando desde abajo y la águila guiando con picos precisos, romper el tapón superior sin desencadenar el techo. La primera hora fue de aprendizaje mutuo. La águila golpeaba demasiado rápido. El leopardo necesitaba estabilizarse entre golpe y golpe. Ajustaron el ritmo. 3 picotazos, 2 respiros, cambio de ancla. Quemaluz descubrió que su hombro izquierdo magullado dolía más cuando se tensaba de frente. Cambió el ángulo, usando la cola como tercer punto de apoyo, y giró el torso para ofrecer el hombro sano a la pared. La águila, aún con el ala rígida, aprendió a no abrirla del todo para no perder equilibrio. Ensayaron microsegundos de coordinación. Cuando el viento amainaba, golpeaban. Cuando soplaba, se pegaban a la pared como pergamino húmedo. El frío mordía. El vapor del aliento los cubría de escarcha. El leopardo lamía de vez en cuando el hielo de la cara interna del canal para evitar que se formara una costra quebradiza. La águila recogía pequeñas astillas y las lanzaba al vacío para aligerar el peso. Trabajaban como 2 artesanos que jamás habían compartido taller y ahora descubren que sus herramientas se entienden. Hubo fallas. 2 veces la águila resbaló. 2 veces el leopardo ofreció su lomo como peldaño. Una tercera, el felino calculó mal y su garra raspó plumas. Se retiró de inmediato, bajó la cabeza.
un saludo casi humilde y reubicó el anclaje. La confianza, esa flor que no crece a esa altura, brotaba en el sitio menos probable. Después de una eternidad breve, abrieron un ojo de luz, una grieta en el tapón superior por donde se filtró aire distinto, más seco. La salida estaba cerca, pero la cornisa vibró con un gemido grave. La montaña dejó claro el precio: o rompían el techo con precisión quirúrgica, o los sepultaba. Anocheció sin colores. El cielo se volvió una sola tela oscura. La temperatura cayó por debajo de cualquier cifra que importe. Las células empiezan a negociar el abandono en esos números. El ala de reina dorada crujía con cada intento de extenderse. El hombro de Quemalús ardía, y luego ya ni ardía. Se volvía remoto, ajeno. El viento cambió de dirección y golpeó de frente, convirtiendo el canal de salida en un embudo de hielo. Peor aún, arriba, el coronamiento decidió moverse. Al principio fue un susurro, luego un temblor pequeño. Después, el sonido que todo montañista teme, un disparo mudo del hielo cuando una microfisura se vuelve fractura. El leopardo calculó: si subía primero podría aliviar peso y tantear una percha segura desde la cual ayudar a la águila. Pero si fallaba y la cornisa cedía, la arrastraría consigo. Si dejaba que la águila lo intentara, su ala no le daría sustentación y un batido en falso podría soltar la cornisa como trampilla. Fue entonces que la montaña añadió un actor, un temblor. Un eco tardío de la luz inicial sacudió la repisa. El canal recién tallado se obturó con nieve suelta. El trabajo de horas se volvió una zanja ciega. El quebrantahuesos abajo trazó una elipse más amplia, como quien agranda la mesa. El hambre llegó como tercera presencia. Quemalús no había comido desde la tarde anterior. La águila tampoco. El cuerpo en esas alturas se devora a sí mismo por calor. La tentación cruzó por la mente de ambos como sombra. Si uno cae, el otro vive. La montaña olió esa duda. Resonó otro crujido arriba. La desesperación es mala consejera, a menos que se convierta en decisión. Quemalús se giró hacia la águila y dejó un gruñido grave, no de amenaza, sino de mando. Luego, sin avisar, se lanzó al canal, obligándolo a sostener su peso con uñas que ya no sentía. Con el lomo, apretó la nieve suelta para compactarla. Con los codos, empujó hacia arriba. Con la cabeza buscó el ojo de luz perdido. La águila entendió. Saltó a su nuca, se aferró con las garras sin herir, y desde esa torre viva llegó a golpear el punto exacto del tapón. Pico, pico, pausa, pico. El techo se fracturó con un quejido agudo. Un triángulo de cielo se abrió como párpado. Pero la cornisa ofendida empezó a deslizarse, lenta al principio, luego con hambre. Tenían segundos. Quemalús empujó con todo lo que quedaba de él. El canal se volvió una rampa estrecha. La águila saltó hacia el borde del triángulo. Intentó abrir el ala mala, y el dolor la hizo caer sobre el lomo del felino. El triángulo se agrandó, pero la cornisa ya venía. Una sábana pesada, suelta, a punto de hacerse avalancha privada. En un gesto imposible, el leopardo plantó sus garras delanteras en una fisura vertical de la pared, 2 ranuras del ancho de un dedo, y con las traseras pateó el canal, elevando a la águila como si fuera un cachorro que trepa por el cuello de su madre. La águila, al sentir la altura, se aferró al borde, y con un último picotazo que le arrancó sangre del pico, quebró el labio de hielo. Abrió un paso. «Ahora», decía el mundo sin palabras. La águila desapareció por el borde, medio arrastrándose, medio volando con un ala y media. En ese momento la cornisa cayó. El peso gigantesco golpeó donde estaban segundos antes. El canal se llenó de nieve compacta con la fuerza de una piedra. El leopardo quedó a medias, el torso dentro del nuevo mundo, las caderas aún en la trampa. Pataleó. Las garras resbalaron. La nieve lo succionó hacia atrás. Fue entonces que sintió una garra en la nuca, un tirón firme, preciso, con la fuerza de las corrientes ascendentes. La águila, aferrada al borde con una garra, había clavado el pico en el pelaje grueso del felino y tiraba hacia arriba, como si remontara una presa al cielo. No tenía la potencia para alzarlo entera, pero tenía algo mejor: el conocimiento del viento. Esperó una ráfaga. Cuando llegó, empujó con el pecho y el pico al ritmo de esa mano invisible. El leopardo pateó una vez, 2 veces. Su cadera salió del estrecho. La nieve intentó arrastrarlo de vuelta como lengua celosa. La águila chilló, un timbre que en los valles llamarán después el grito del pacto, y dio un último tirón. Quemalús salió como una cuña expulsada. Rodó sobre la plataforma superior. Se aferró a una raíz fosilizada
y quedó jadeando a 1 metro del abismo. La cornisa, satisfecha con su tributo de esfuerzo, se derrumbó toda en el vacío con el ruido de un telón que cae. Se quedaron allí, lado a lado, exhaustos. La águila sangraba del pico, el leopardo de las encías. La tormenta seguía. Pero ya no era una cárcel, era territorio. Un territorio que por primera vez compartían. La salida no fue un festejo. Fue una marcha silenciosa, escalón a escalón, hasta un espolón resguardado del viento donde el sol tímido a veces acaricia la roca. Allí, el leopardo lamió sus heridas con paciencia litúrgica. La águila, con el ala hondura, encontró un nicho donde podía descansar sin que el viento la lanzara al vacío. Pasaron horas. Cuando el sol partió las nubes como un cuchillo y tocó, tibio, la piedra, algo antiguo sucedió. El leopardo se acercó a un pequeño montículo de nieve sucia. Escarbó con cuidado y expuso restos de un pica congelado. Una merienda mínima, pero calor al fin. No era su costumbre compartir. Ese día empujó el bocado hacia la águila. Ella dudó. Luego comió. Al atardecer, una ventana de viento limpio permitió a Reina Dorada probar su ala. Batió una, luego la otra. Dolía, pero ya no era hierro muerto. Dio un salto corto. Planeó 2 metros. Miró al leopardo. Él no se movió. Solo la miró ir como se mira partir a alguien con el que se compartió lo indecible. Antes de irse del todo, la águila trazó sobre la roca un semicírculo con las garras. Un gesto que parecía insignificante, pero que los pastores días después leerían junto a las huellas del felino. 2 mapas superpuestos, 2 reinos que se tocaron sin invadirse. Las consecuencias se esparcieron como rumores buenos. Un pastor encontró plumas doradas en un corredor alto y huellas de leopardo saliendo de un canal imposible. Juntó las piezas como quien arma una oración vieja. Contó la historia junto al fuego. En otra aldea, una mujer dijo haber escuchado un chillido que no era de guerra, sino de acuerdo. Un monje, en un monasterio de piedra, dibujó en su cuaderno 2 siluetas que se ayudaban en una rampa de hielo. La montaña, que no guarda rencores pero sí memorias, añadió el suceso a su biblioteca de piedras. En la altura donde el aire es delgado, el orgullo también se vuelve liviano. Allá arriba los rituales de la vida son breves y exactos. Comer, no caer, guardar calor, respirar. No hay espacio para adornos ni para teorías largas. Por eso, cuando 2 depredadores rompen la costumbre y se vuelven un solo corazón, no están traicionando su naturaleza, la están cumpliendo de otro modo. Porque la vida, incluso en su versión más austera, tiene un lenguaje secreto que a veces dice: hoy, para vivir, tendrás que ser otro también. Quemaluz no dejó de cazar íbices ni de moverse como sombra. Reina Dorada no dejó de gobernar corrientes ni de afilar el pico contra la piedra. Siguieron siendo lo que son. Pero algo se había reacomodado. En el mapa invisible de sus decisiones, ahora existía una línea nueva, un sendero que no conocían, un recuerdo compartido que pesaba como una pluma sobre la balanza del instinto. En los inviernos siguientes, cuando las tormentas golpearon con rabia, pastores juraron Os leopardos da neve são dos felinos mais majestosos e esquivos do mundo. Encontrados na alta montanha da Ásia, eles são feitos para o frio e passam a vida cruzando milhares de quilômetros para se alimentar e se reproduzir. Como eles vivem em áreas tão remotas, ainda estamos a pouco tempo. Eles podem atacar animais até 3 vezes o seu peso corporal. Também sabemos que apenas 4.000 leopardos da neve permanecem na natureza. A caça furtiva, a perda de animais com triplo do seu peso, eles também comem refeições menores, como marmotas, lepres. Y 2 soledades tejieron por unas horas un destino común. Si esta historia te tocó el corazón, suscríbete al canal y cuéntanos de qué ciudad nos estás viendo. Tu comentario nos ayuda a llevar más relatos hasta las cumbres donde nacen. Gracias por estar aquí.